Hola, mi nombre es Luisa Bobadilla y mi grupo está conformado por Camila Carlosama, Juan Felipe Cano, Sergio Caviedes y mi persona. Les vamos a hablar sobre el sistema cambiario colombiano y lo vamos a dividir en 5 partes. La historia del sistema cambiario, los tipos de regímenes cambiarios, normas generales, operaciones del sistema y régimen sancionatorio y de procedimientos. La historia general de los regímenes cambiarios en Colombia. A lo largo de la historia de Colombia se han tenido 4 regímenes cambiarios. El primero de ellos quedó en 1959-1967, que es el régimen cambiario de tipo de cambio fijo. El segundo, que es de 1967 a 1993, que es denominado como el crawling peg o como mini devaluaciones. El tercero, y quizás el que menos tiempo ha durado, el régimen de banda cambiaria, y por último el que tenemos desde 1999 a la actualidad, que es el tipo de cambio flotante. Para entender la dinámica de estos tipos de cambios hay que tener en cuenta 2 conceptos. El primero de ellos es devaluación, que es cuando hay muchos dólares en la economía, y revaluación cuando hay muy pocos dólares en la economía. Empezamos con el tipo de cambio fijo, que el objetivo principal o su principal función es poner un precio fijo al intercambio de pesos y dólares por un periodo largo de tiempo. Estamos hablando de periodos largos como puede ser un año como 10 años. Después de este régimen pasamos al régimen de tasa de cambio crawling peg o mini devaluaciones, que se diferencia de este, más o menos cumple la misma función, pero la diferencia del tipo de cambio fija. Este busca devaluar la moneda en periodos más cortos. Periodos cortos son de un mes, quizás 2 meses, y este altera la inflación. Durante este tiempo hablamos en el contexto de Latinoamérica estamos hablando de una hiperinflación. Así que durante este periodo de tiempo en Colombia se alcanzaban tasas de inflación del 15 al 30%, algo que en este tiempo era bastante normal, incluso era una tasa de inflación bastante buena al contexto latinoamericano. De 1993 a 1999 tenemos la banda cambiaria. En el régimen de banda cambiaria se habla de un techo y un piso, donde en el espacio que está entre el techo y el piso se van a mover los precios del dólar. Puede pasar que haya un exceso de oferta donde tenga que intervenir el Banco de la República, así que en estos casos lo que hace es comprar el exceso de oferta para así regular nuevamente los precios del dólar. También puede pasar que haya un exceso de demanda donde el Banco de la República nuevamente tiene que intervenir vendiendo los dólares para así nuevamente regular los precios del dólar. Este régimen de banda cambiaria no duró mucho porque fue bastante criticado por los exportadores de Colombia, ya que la principal función de este régimen era revaluar el peso frente al dólar, cosa que no les convenía a los exportadores, ya que las ganancias o las utilidades que dejaban no eran las mismas revaluando el peso. Se tuvo que reformar 2 veces y esto hizo que perdiera su credibilidad. Así que tuvieron que cambiar este régimen al que conocemos hoy en día, que es el tipo de cambio flotante, que consiste en un libre movimiento o flujo de divisas que se comportan de acuerdo a la oferta y la demanda. Cabe resaltar que en Colombia no funciona exactamente así, aunque sería lo ideal. En Colombia se habla de un tipo flotante sucio, donde se supone que el gobierno no tiene que intervenir en este tipo de cambio. En este tipo de régimen el gobierno interviene para sacar dólares o inyectar dólares a la economía. Se habla del put cuando inyectan dólares a la economía. Cabe aclarar que esto los inyectan por medio de subastas, y se habla de call cuando sacan los dólares de la economía, también por medio de subastas. Para contextualizar un poco más, vamos a hablar de todos los regímenes cambiarios que existen en la actualidad. Principalmente son 3: el tipo de cambio fijo, tipo de cambios móviles y bandas de fluctuación. Primero vamos a hablar de qué pasa en aquellos países en los que moneda que está en circulación no es la moneda nacional. Se da cuando esta moneda pertenece a otro país o la han tomado de otro régimen. Un ejemplo de esto es la Unión Europea. Países como Alemania ya están tomando el euro como su moneda nacional.
También se tiene algunos países en los que está en circulación dos monedas, la nacional y la que han tomado de otro país. Un ejemplo de esto es Ecuador, en el que la principal moneda que ya está circulando es el dólar americano. La caja de conversión se da cuando el país mantiene su moneda propia, pero la respalda en su totalidad con una moneda de otros países. Un ejemplo de esto es Hong Kong, que actualmente ya está trabajando con el dólar americano. El tipo de cambio fijo es ajustar el valor de una divisa a otra, como lo explicó mi compañero. Estamos ajustando el valor del peso colombiano al dólar americano. Esto lo estamos haciendo para incentivar y facilitar las inversiones y el comercio exterior. Los tipos de cambio móviles es a una tasa de cambio fija poder realizarle ciertos ajustes periódicos. Esto depende de la inflación de años anteriores o la inflación proyectada. Los tipos de cambios dentro de bandas de fluctuación, como mi compañero ya lo explicó en el caso colombiano, dependen de los topes por arriba y los topes por abajo que puede tener la economía. No se puede pasar de ahí y el banco de cada nación entra a regularlo para que esto se cumpla. Otro de los regímenes de cambio utilizados también por Colombia es la flotación dirigida sin una trayectoria pronunciada del tipo de cambio. Esto quiere decir que la autoridad monetaria tiene la capacidad de intervenir dentro de la tasa de cambio, pero estas intervenciones se ven reguladas, por ejemplo por el saldo de la balanza de pagos, por las reservas internacionales o por la evolución del mercado frente al exterior. Otro tipo de flotación es la independiente. Esto también tiene como característica la intervención, pero está regulada simplemente por la oferta y la demanda, para evitar así fluctuaciones futuras. Del sistema cambiario. En primer lugar se encuentra la importación y exportación de bienes. Según el artículo 4 de la Ley Novena de 1991, las exportaciones son consideradas operaciones que están sujetas a las obligaciones de canalización por medio de intermediarios de mercado cambiario o de cuentas de compensación. Esta medida exige que las divisas que son obtenidas de dichas operaciones sean totalmente transferidas. Cuando hablamos de importación, esta cumple con las mismas medidas que mencioné anteriormente, pero con la excepción de que el pago de las divisas debe ser efectuado por la persona que importa dichos bienes y debe ser directamente al acreedor, o sea, esta no necesita intermediarios para poder hacer el pago de dicha operación. Endeudamiento externo. La Ley Novena establece que todo endeudamiento externo, sea público o privado, debe realizarse bajo los términos comerciales. Esta medida atiende tanto a las partes como a la moneda en la que se estipula dicha operación. Esta medida cobija los créditos otorgados por los intermediarios a residentes o a otros intermediarios. También celebra los créditos entre residentes o intermediarios con no residentes. Todas estas operaciones podrán ser desembolsadas en moneda extranjera o legal, todo depende de las partes. Inversiones internacionales. El Decreto Único Reglamentario de 1068 del 2015 flexibiliza el pago en la negociación secundaria entre residentes de las inversiones financieras y en activos en el exterior. Todas estas operaciones pueden efectuarse tanto en la moneda legal o moneda extranjera. Todos estos movimientos que se hagan deben ser reportados adecuadamente al Banco de la República. Las inversiones extranjeras se dividen en tres. La primera, inversiones financieras en activos en el exterior. Segunda, inversión de portafolio. Y tercera, transferencias entre sociedad extranjera y su sucursal en Colombia. Primero, las inversiones financieras hacen referencia a toda la compra de títulos emitidos, tanto que sean títulos de valor o acciones o activos radicados en el exterior. También cobija la compra con descuento en el exterior de la totalidad o parte de las obligaciones privadas externas. También cobija todos los giros al exterior consignados a residentes. Segundo, la inversión de portafolio.
Inversión de portafolio. Todos los recursos del inversionista extranjero serán utilizados en el país para realizar transacciones en el mercado público de valores, en abonos y en otros valores autorizados para la construcción de garantías de las demás actividades. Tercero, transferencias entre una sociedad extranjera y su sucursal en Colombia. Esta hace referencia a todos los reembolsos de utilidades entre las sucursales de sociedades extranjeras y operaciones que son canalizables en el país. Lo que significa esto es que todas las operaciones deben negociarse y transferirse a través del mercado cambiario. Avales y garantías. Esto permite que los residentes, intermediarios y no residentes puedan respaldar cualquier obligación o operación mediante otorgamientos de avales y garantías. Esto lo que hace es flexibilizar el pago a la ejecución y restitución de manera de que se puedan hacer tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. Operaciones de derivados. Estos son instrumentos financieros que ayudan a realizar contratos para dichas operaciones. El primero es el forward. Este es un contrato hecho a la medida entre dos personas para comprar o vender una cantidad específica de un determinado subyacente en una fecha futura. El segundo es futuros, que es un contrato estandarizado en cuanto a su fecha de cumplimiento. Este se transa y está escrito en bolsas o sistemas de negociación. Está el otro que es el swap, que es un contrato entre dos partes, el cual se establece la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un periodo de tiempo determinado. Otras son las opciones europeas, que son contratos que se adquiere la opción, más no la obligación de comprar y vender el subyacente en un periodo determinado. Las operaciones de derivados se dividen en tres: los derivados sobre productos básicos, derivados financieros y credit default swap. El primero, los derivados sobre productos básicos, es cuando las contrapartes sean intermediarios y residentes. Los derivados se deben pagar en moneda legal. Si las contrapartes se refieren a agentes del exterior autorizados, el pago debe realizarse en moneda legal o en divisas. Depende de cómo lo acuerden las partes. El segundo, derivados financieros, es un producto financiero cuyo valor depende del valor de otro activo. Estos se celebran entre residentes o intermediarios con agentes en el exterior. El credit default swap es una permuta de incumplimiento crediticio que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos. Bueno, continuando con el tema, encontramos que el régimen sancionatorio y el procedimiento se basa básicamente en dos decretos: el decreto 448/2008, artículo 3, numerales 4 y 5, y el decreto ley 2245/2011, artículo 3. Este se basa principalmente en el tránsito de bienes y servicios de acuerdo a la exportación y a la importación. En este no se encuentran ni las sobrefacturaciones ni las subfacturaciones, debido a que estas no tienen que ver específicamente con el régimen sancionatorio, sino temas aduaneros. Los entes encargados encontramos inicialmente a la DIAN. La DIAN es la encargada de la dirección, administración, control y vigilancia de lo que había nombrado anteriormente: importaciones, exportaciones de bienes y servicios. También se encuentra relacionada con el endeudamiento externo, cajas de compensación, garantías derivados y otros conceptos. Con temas de la DIAN, el plazo en el que se aplica una sanción de tipo cambiario es a partir de los 5 años en los que se comete la infracción, y durante este tiempo se aplica la multa en la que se debe actuar. Con la Superintendencia de Sociedades encontramos que es encargada más que todo con inversiones internacionales y endeudamiento externo. El régimen sancionatorio para la superintendencia se encuentra en el decreto 1746 de 1991 y la infracción se aplica a los 2 años de haberla cometido.
Bueno, la infracción cambiaria es una contravención administrativa que tiene como objetivo la protección del orden público económico. Esta se le aplica a personas naturales, personas jurídicas y entidades asimiladas a personas jurídicas. En este caso, la DIAN es la que se encarga de aplicar la infracción o la sanción. Esta, si es aplicada a operaciones, obligaciones respectivamente encargadas con las funciones que tiene la DIAN. De acuerdo con los principios y el procedimiento, encontramos dos principios para las infracciones de tipo cambiario. La primera es la legalidad en la liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Que la liquidación se va a tramitar mediante unidades de valor tributario o la tasa representativa que esté rigiendo en el mercado en ese momento. Y el segundo principio que encontramos es la no acumulación de sanciones. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que se incurra en alguna infracción de tipo cambiario, si se aplica en dos o más artículos o procedimientos que estén declarados, se aplicará la que sea de valor más alto. Con respecto al procedimiento, encontramos 4 fases para la aplicación de una infracción. El inicio, se modifica o se crea la infracción y en este caso se aplica una sanción del 40% en caso de que se termine. Es decir, el 40%, solo se paga el 40% del total de la infracción. Después de 2 meses se inicia el acto de formulación, que es descargos y solicitud de pruebas. En este momento, si la infracción termina, solo se debe pagar el 60% de la infracción. Para la tercera fase encontramos la resolución sancionatoria. Esta es transcurridos los 3 meses desde el inicio de la infracción. En este se usan los recursos de reconsideración y se aplica una reducción del 75% del total de la infracción, es decir, se paga el 75% del total. Y finalmente, transcurridos 5 años desde el inicio de la infracción, se procede a hacer el cobro del 100% de la infracción. Finalmente, encontramos las modalidades de infracción cambiaria. En esta encontramos alrededor de 8 tipos de modalidades de infracción cambiaria. La primera es por declaraciones de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que si hace un cambio en la declaración se le aplicará una multa de infracción, de tipo de infracción. El segundo tipo de modalidad son por operaciones canalizables a través del mercado cambiario. Esta existen 4 tipos de infracción. La tercera es a través del mercado cambiario, pero esta vez en forma extemporánea. En esta encontramos un tipo de infracción. La cuarta es de forma indebida a través del mercado cambiario. En esta encontramos 4 tipos de infracción. Finalmente encontramos las generadas por el depósito, en la que encontramos una infracción, y generadas por el manejo de cuentas de compensación encontramos 4 tipos de infracción. Siguiendo con las modalidades, encontramos las generadas por el incumplimiento de obligaciones ante el Banco de la República, en forma directa o a través de los IMC, como lo había nombrado anteriormente mis compañeros. En esta encontramos 4 tipos de infracciones. Otro tipo de modalidad es por el incumplimiento de obligaciones en las operaciones de los derivados. En esta encontramos 2 tipos de infracción. Finalmente, para la sanción residual encontramos un tipo de infracción. Otro de los apartados que se tienen que resaltar son por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Resolución Externa 8 del 2000. De acuerdo a la normatividad, encontramos específicamente 6 normas generales en las cuales les vamos a hablar a continuación. La primera se denomina competencia. Esta es señalada por el decreto 4048 del 2008 en su artículo 3, numerales 4 y 5, en las que regula todas las funciones que tiene la DIAN. En este se tienen 4 funciones básicas dentro de esta regla, la que es dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones cambiarias. ¿Esto qué quiere decir? Que también se regula todos los procesos de exportación e importación de bienes y servicios mediante el sistema de la DIAN. Y por su parte, el numeral 5 del artículo 3 del decreto 4048-2008 genera que todas las funciones que tenga la DIAN
las puede impartir siempre y cuando no sean de otra entidad, es decir, puede controlar, regular y demás infracciones cambiarias siempre y cuando otra entidad no sancione las infracciones que se estén realizando. Bueno, la segunda norma es la infracción cambiaria. Esta se rige de acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley 2245 de 2011, en la que señala que una infracción cambiaria es una contravención administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se está incurriendo en una afectación al orden público y económico del país. Bueno, los sujetos de infracción cambiaria sancionable por la DIAN. Esto lo rige el artículo 3 del decreto 2245 del 2011. Esto va relacionado a todos los sujetos pasivos de las sanciones cambiarias que la DIAN aplica en ejercicio de las facultades de vigilancia y control. Estas personas son las personas jurídicas, personas naturales y entidades asimiladas a las personas jurídicas. La norma 4 habla del principio de legalidad de la liquidación sancionatoria cambiaria. Esta tiene relación con el parágrafo 3 del artículo 3 del decreto 2245 de 2011. Esta norma se divide en dos. La primera, con el parámetro de las unidades de valor tributario, VT, y la segunda, el parámetro de tasa de cambio representativa del mercado, TCRM. La norma 5, que habla del principio de una acumulación de sanciones. Esta tiene relación con el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto ley 2245 de 2011. Esta habla de si se incurren en dos o más infracciones, se le aplicará la multa de valor más alta. La norma 6 es modalidades de infracción cambiaria sancionable. Esta se divide en 17 partes. Es el artículo 3 de la ley 2245 del 2011. Entre las 17 partes, lo más importante son las sanciones que se ejercen al no presentar documentos, al tener alguna infracción dentro de las operaciones, a la extemporaneidad, a hacer operaciones indebidas, a no cumplir con los términos y condiciones dentro del depósito, a no presentar los trámites necesarios dentro del banco, incumplimiento de obligaciones y prohibiciones dentro de las normas. Esto llega hasta el punto número 17, que es la sanción sin falla alguna de las normas, no solo de estos 17 puntos, sino de cualquiera de las anteriores 5 normas. Bueno, para concluir, todas las operaciones que determina este sistema ayudan para llevar un control económico y para que todos los procesos sean hechos con efectividad. Otra de las conclusiones es que cada uno de los regímenes puede ser bueno o malo, y eso depende de la implementación que se le dé. Cada gobierno busca algo, expandirse quizás, y va a implementar el régimen que ellos piensen que es el más adecuado. De acuerdo al régimen sancionatorio, encontramos que principalmente existen muchas modalidades y muchos tipos de infracciones por los cuales tenemos que tener adecuadas las normas a la hora de exportar e importar bienes y servicios, y finalmente encontraremos que podemos realizar este proceso de manera correcta sin incurrir en algún tipo de sanción. En cuanto a regímenes utilizados en Colombia, se puede concluir que desde la apertura económica en 1990 estos regímenes han sido en pro de la exportación. A excepción del régimen de bandas cambiarias, todos han sido en pro de la exportación. Cabe aclarar que el régimen de bandas cambiarias fue modificado para hacerlo en pro de los exportadores. Gracias.